Víctor Donadelo, abogado de la ciudad de Capitán Bermúdez, un gusto que esté en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición para... Bueno, a raíz de tu caso, de una falsa denuncia que tomó repercusión pública, empezaste a deambular por los medios de comunicación, incluso de Raigambre Nacional, contando tu caso, pero también formando parte de este movimiento contra las falsas denuncias, ¿no? Fue una cosa así muy rápida, ¿no? Sí, muy sí. rápida y repentina. No sé cómo lo tomaste vos. Inmediatamente sucedió la sentencia, bueno, estaba arriba de un avión ya viajando a Mendoza, después a provincias del sur, después a Chile, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una problemática que lamentablemente arrasa, bueno, si hablamos de Argentina, del norte al sur y del este a oeste, en absolutamente todas las provincias. Entonces, sí, por eso tomó cierta repercusión. Trabajamos con Pablo Ghisoni, que es este muchacho, con él estuvimos en Río Grande, justamente en un congreso sobre falsas denuncias, y después se dio que tomó su caso repercusión nacional, tuvo su hijo ahí, bueno, Andrea Guachi, Fátima Silva, los abuelos de Lucio Dupuy, todos atravesados por el mismo flagelo. ¿Qué fue, Víctor, que hizo que esto explotara, ¿no? Independientemente de tu caso, pero que explotara a nivel nacional, que pasamos de no hablar de este tema directamente, sí, porque uno viene siguiendo las noticias periodísticas, no se hablaba, sí, o se menospreciaba, o se ponía debajo de la alfombra, a hablar todo el tiempo de esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo ayuda, si uno quiere, del gobierno nacional para que esto cundiera los medios, para que se viralizara? Mira, en el caso mío, yo personalmente fui convocado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Tuve la oportunidad de contarle mi caso, se interesaron, vos a veces no sabés de dónde y cómo, pero te llaman, y después, bueno, senadores, diputados, esto vence a la grieta, porque a mí me han convocado y he tenido la oportunidad de charlar con gente de todos los partidos, porque es un flagelo que atraviesa. Sí, de hecho, vos no sos de la Libertad Avanza, no tenés nada que ver con la Libertad Avanza. No, en absoluto. Sin embargo, bueno, lo digo, lo agradezco públicamente y sostengo que, vuelvo a insistir, esto está más allá de cualquier grieta porque es una problemática que afecta a las familias argentinas, principalmente a los hombres, pero también a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se llega al extremo, después de siempre algún conflicto en familia, al extremo de hablar de abuso o hablar de acoso, pasa a la esfera penal y ahí no se investiga, ahí se apuntala el relato, claro, se apuntala la denuncia. Yo no quiero decir que no pasan cosas, que no hay personas que tienen que estar en la cárcel, pero todo esto se solucionaría investigando verdaderamente, no pidiendo que vayas con un papelito de algún psicólogo de dudosa reputación que te hace un informe absolutamente categórico y después cuando, como en el caso mío, lo interpelás en el juicio, te enterás que atendió a la denunciante una vez, muchos años después, durante un lapso de 40 minutos y llegó a conclusiones inimaginables. Vos escribiste algunas palabras en tus redes sociales, te leí sobre el caso también de Julieta Prandi, con su expareja. ¿Pensás que está en juego la presunción de inocencia en el caso del hombre? ¿No? Porque uno sí es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o debería ser así. Mira, yo respecto del caso de Julieta Prandi, yo no quiero, digamos, tomar un partido por lo que estoy reclamando. Yo lo que digo es que se tiene que investigar cada caso en concreto, pero investigar es justamente eso, producir pruebas, ¿sí? Y ver qué es lo que pasó. Entonces, ni a favor ni en contra. Sí veo que no se investigó una vez más y que es un relato apuntalado por un montón de cuestiones y de peritos que no son peritos, porque hay una diferencia entre lo que es quien te hace una terapia y quien es un forense, y después... entre un psicólogo y un forense, en este caso. Claro, psicólogos, vos tenés psicólogos terapéuticos que van a trabajar con tu verdad, entonces vos vas a manifestar tu angustia y en eso se va a centrar, o un perito que es psicólogo también, pero es forense y va más allá y trata de desentrañar hechos de la realidad objetiva, no subjetiva. Bueno, esto no ocurre. Vos cuando llegás a un tribunal
porque te llevaron al banquillo de los acusados, te encontrás que hubo una fiscalía que amontonó elementos, pero no hizo ninguna investigación en concreto. Entonces, si tuvieras, vos sos también docente, ¿no? Si tuvieras que definir, viste que por ahí se le pide al docente en pocas palabras, ¿qué es una falsa denuncia? ¿Qué es una falsa denuncia? Bueno, si tengo que definir qué es una falsa denuncia... Para entenderlo fácil, porque si no, por ahí a veces uno no... Tengo que hablar de Andrea Guachi, que es la que primero la define y lo hace magistralmente, búsquenla en las redes. El 9 de septiembre, me voy un poquito, el 9 de septiembre es el Día Internacional de las Falsas Denuncias. Hay actividades en muchas provincias argentinas, en el Congreso de la Nación a las 3 de la tarde, en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y así a lo largo y a lo ancho del país hay actividades. Quería que no se me olvide eso. Sí. En cuanto a las falsas denuncias, ¿qué dice Andrea Guachi? Dice que son acusaciones generalmente fantasiosas, aberrantes, porque el daño tiene que ser social, también no alcanza con hablar de acoso o abuso en un estrado judicial o frente al MPA, sino que también el castigo tiene que ser social. Entonces, siempre los hechos son tremendos. Sí, se busca la condena social y el impacto, ¿no? Se busca el impacto. Exactamente. Y bueno, y te digo que después de que uno pasa por esto, ya no es más el mismo. La afectación, si bien quienes te conocen, te abrazan, te quieren, si bien los hijos en común fueron los principales pilares y testigos, pero bueno, no es fácil atravesar por esto a alguien siendo abogado, imagínate a un tipo común. Vos antes de que me interesa mucho esto, vos sos profesional de Derecho, pero antes de que te pasara este tema de la falsa denuncia, ¿te interesaba esto o no te interesaba? Mirá, porque a veces cuando uno no lo vive... Claro, no... con toda honestidad, vos ves que en el marco de un juicio, vos decís, bueno, hay 3 jueces, hay una acusación, debe haber, yo entendía que había todo un proceso investigativo y que se llegaba a una conclusión coherente. Bueno, veo que de parte del MPA, o por lo menos del fiscal que me tocó en suerte a mí, amontonó un montón de papeles que servían para apuntalar un relato sin dar oportunidad. Por ejemplo, yo pedí que se hagan pericias tanto a mí como a nuestros hijos, como a la denunciante. Las de la denunciante me las rechazaron por manifiestamente improcedentes, sin fundar por qué esa improcedencia. Víctor, finalmente, ¿ves alguna posibilidad de cambio? ¿Esto solamente va a quedar en un shock mediático y va a quedar ahí? Mira, el cambio es necesario porque esto es, yo lo digo, es una carnicería. Cuando aparecen las palabras mágicas, que yo llamo acusado, como abuso o como acoso, cambia de esfera del ámbito de familia, se pasa al ámbito penal y vuelvo a insistir, no hay investigación, no hay hipótesis, hay una sola verdad desde el minuto cero y es insostenible. Hoy las cárceles, por ejemplo, en La Pampa, lo decía el fiscal general de allá, el 80% de los detenidos en la provincia de La Pampa, donde son los abuelos de Lucio Dupuy, ¿no? Exacto, bueno, están por abuso sexual. Y es hasta extraño, para empezar a preguntarse. ¿Qué justicia tenemos? Víctor Bonadelo, muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos.